Vamos al estudio número 51, mis hermanos, del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos. Vamos a leer el versículo 38 al 43. Hoy el estudio se llama Hambre de Cristo. Hambre de Cristo. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 38 en adelante. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bien, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, esta historia que estamos viendo aquí con Pablo y Bernabé y con los judíos, los prosélitos y los gentiles, es completamente el lado opuesto a lo que habíamos estado viendo desde el principio. Yo no sé si pusieron atención en la lectura, pero vemos un lado totalmente opuesto. Y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Cómo en toda la escritura encontramos siempre una dualidad demasiado marcada. Una dualidad que en toda la escritura la vamos a encontrar. Y aunque dentro de esa dualidad hay una tercera posición, casi siempre termina de uno de los dos lados o de uno de los dos puntos. Por eso es que hablo de dualidad, porque si quisiéramos hablar de la tercera, que es la tibieza, al final termina en una parte de esa dualidad. Así que antes de hablar de esta dualidad también es importante que aprendamos o confirmemos el por qué siempre hay esta dualidad. Yo no sé si ustedes sepan qué es una dualidad, ¿verdad? Así que es importante saber primeramente qué es una dualidad y por qué nosotros, que ya lo entendemos, ahorita tenemos que aprenderlo o confirmarlo, por qué siempre hay esta dualidad. Que es fácil de discernirlo, claro, pero es necesario que lo aprendamos. Así que primero voy a ir con la definición de acuerdo al mundo, la definición de la palabra dualidad. Y después vamos a ir de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra misma, que es una dualidad, conforme a los ojos de Dios o a la palabra de Dios. Dice aquí en lo que encontré acerca de la dualidad, dice esto. La dualidad es la condición o el estado de tener dos partes. O sea, es una dualidad. Dualidad es dos partes. Condición o estado de tener dos partes, dos caras, dos naturalezas o dos principios distintos que coexisten en una misma cosa, en una misma persona o en una misma situación. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mundo dice que nosotros tenemos una dualidad que persiste o coexiste dentro de nosotros. Esa dualidad puede también existir en algunas otras cosas, pero que siempre va a haber dos polos dentro de nosotros, de acuerdo al mundo. También dice que la dualidad a menudo se trata de dos fuerzas opuestas o complementarias, como el día y la noche o el bien y el mal. Si ustedes se dan cuenta, no está diciendo que son totalmente opuestas, dice que también pueden ser complementarias. Entonces, si nosotros lo analizamos conforme al mundo, veríamos que la dualidad no es tan mala, que la dualidad puede coexistir dentro de nosotros
y diríamos que a todo dar, que padre, que pueda ser complementaria la dualidad en nosotros. También dentro de la filosofía y la psicología, la dualidad se define de esta manera. Dice que es la coexistencia de la razón y la emoción. O sea, dentro de nosotros debe de haber una emoción y una razón. Nosotros lo conocemos como ¿qué? Como parte de nuestra emocionalidad o parte de la palabra de Dios. Pero dice que puede coexistir la razón y la emoción. Puede coexistir dentro de nosotros, según la filosofía y la psicología. Y también se define como la lucha interna entre la bondad y los impulsos negativos, que queremos ser buenos, pero a la vez también tenemos parte de nuestra maldad. Entonces eso es la dualidad de acuerdo a la psicología, de acuerdo a la filosofía. La dualidad para el mundo no es mala. Para el mundo normalmente es algo que debemos de aprender a coexistir con ella, con el bien y con el mal. Debemos aprender a vivir con esa dualidad. También dentro de las diferentes culturas religiosas, y esto es muy importante que lo puntualicemos, también dentro de las culturas religiosas se muestra la dualidad, pero tristemente no la muestran como una totalidad, sino también la muestran como una coexistencia. Ellos también la llevan como la visión de dos fuerzas supremas que mueven el universo. O sea, ellos dicen, está el diablo y está Dios, está el bien y está el mal. Y ellos lo muestran de esta manera para que vean que podemos vivir dentro de la religiosidad con esa dualidad. Incluso el concepto oriental lo muestra como el yin y el yang. Yo no sé si han oído o han visto esa imagen del yin y el yang. Es un círculo con dos partes divididas. Una es negra, otra blanca, pero cada una de ellas tiene un puntito. La negra tiene un punto blanco y la blanca tiene un punto negro. Nos da a entender, de acuerdo al yin y al yang, de acuerdo a las religiones, que no todo puede ser blanco ni todo puede ser negro, que todo es complementario. Y hasta ahí podríamos decir, parece bueno de acuerdo al mundo, ¿sí? Y ese es el problema, que nosotros estamos muchas veces tan envueltos en cómo el mundo está pensando, que ya no pensamos objetivamente, sino pensamos subjetivamente. Y ese es el problema. Cuando entramos a lo subjetivo, nos volvemos esas personas duales o dualistas, donde ya no pensamos conforme a la verdad de la palabra, sino conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestra subjetividad, conforme a nuestro emocionalismo. Y ahí es donde todo se derrumba en cuestión del verdadero cristianismo. Por eso es que ahora voy a ir hacia la dualidad conforme a la Biblia y qué es lo que nos enseña Dios a través de las Escrituras, cómo debemos de ver la dualidad y si es correcto vivir en esa dualidad. Y lo tengo de esta manera. Dice, a diferencia de las filosofías y las religiones, la dualidad en la Biblia, hablando de la humanidad, es el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Si ustedes se dan cuenta, es muy diferente la definición. La definición del mundo dice, puedes vivir en esa dualidad. Ama tantito a Dios, pero también ama tantito las cosas del mundo. Y al final, como lo vemos todo subjetivamente, terminamos en el mundo, ¿verdad? Pero dice Dios, no. Aquí la dualidad es, o amas, o me amas, o no me amas. Así de simple y sencillo. Aquí no hay tibieza. Dice, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Sí se acuerdan que empecé diciendo que había tres partes? Mucha gente la compara con tres partes, frío, caliente y tibio. Pero el Señor dice, no, el tibio es o me desecha totalmente, yo lo vomitaré de mi boca y ya no existe ninguna tercera parte.
es una dualidad. Nada más dos partes. Si tú eres tibio, o te conviertes o te retiras del Señor. No existe tercera parte de acuerdo al Señor. No hay grisecito. No hay términos medios con el Señor. Con el Señor es blanco o negro. ¿Me amas o no me amas? Así que el que anhela estar con Dios por toda la eternidad o el que le rechaza es esa dualidad. O amas a Dios o quieres estar con Él o simplemente lo rechazas. Eso, el que lo rechaza, no le importa dónde pasará esa eternidad que es real. Y como lo rechaza y como está de la otra parte de esa dualidad, dice, no existe el infierno, no existe la muerte, terminando esta muerte ya no pasa nada. Ellos van a buscar sus maneras de defenderse para continuar en esa parte de la dualidad. Pero nosotros no, nosotros sí creemos en un infierno, sí creemos en una condenación, sí creemos en una vida eterna con el Señor. Y era importante también, por eso quise leerles un poco lo que piensa el mundo. Porque muchas veces digan, bueno, pero eso dice Dios, pero ¿y el mundo? Sí, para el mundo podemos ser tibiecitos. Para el mundo podemos ser religiositos. Para el mundo podemos tener un complemento de dualidad. Pero con el Señor no. Así que el que tiene hambre de Cristo está de un lado, de la dualidad, y del otro lado el que prefiere rechazar todo lo que tenga que ver con Él. Si se dan cuenta, no hay dualidad con el Señor. O sea, no hay complemento, no hay complementación de dualidad. Con el Señor no podemos complementar la dualidad. En el mundo sí, pero con el Señor no. El hombre que prefiere rechazar a Dios, lo rechaza aún a sabiendas de que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. O sea, con Dios no hay banderita blanca, mis hermanos, por un rato y al rato seguimos en guerra. Con el Señor o estás con Él o estás contra Él. Así que la dualidad en la Biblia es o estás con Cristo o estás contra Cristo, ya que la tibieza es estar en contra de Cristo también. Si tú habías pensado que, pues es que ando medio friecito o ando medio tibiecito, es estar en contra de Cristo. Por eso es que no puede haber eso de que se pierde la salvación, mis hermanos. Eso de que, pues es que la perdí y ahorita estoy algo frío y mañana, ya otra vez ya estoy calientito con el Señor. Imposible. O frío o caliente. O estás con el Señor o no estás con el Señor. No puedes andar en esa tibieza, no puedes andar en esa dualidad. No, es que sí amo al Señor, pero el mundo no me deja. No puede ser así. Pero como mucha gente está en el mundo y cree que esa dualidad es válida, porque hay muchas religiones, muchas denominaciones en donde te aceptan ser así, creen que con Cristo puede ser. Mas sin embargo la Biblia no lo entiende, ni lo explica, ni lo muestra, ni lo enseña de esa manera. Así que con este entendido ya podemos ver las dos partes de esta historia que acabo de leer. Si ustedes se dieron cuenta, en esta historia encontramos la dualidad. Al principio, cuando inició la iglesia primitiva, ¿qué fue lo que sucedió? La mayoría los rechazó, la mayoría los persiguió, la mayoría incluso fue golpeado, asesinado, encarcelado y demás. Mas sin embargo en esta historia encontramos a judíos, prosélitos y gentiles pidiéndole a Pablo y a Bernabé que regresaran el próximo día de reposo para que siguieran hablando de él, de Cristo. ¿Sí? No sé si pusieron atención al estudio, pero de eso se trató. Entonces encontramos un mundo religioso con esa dualidad. Allá lo rechazaron. Aquí, como no conocían bien de Cristo, lo recibieron. Les dio hambre de Cristo a esas personas. Mas, sin embargo, cuando sigamos leyendo en el próximo estudio la historia, nos vamos a dar cuenta que empieza otra vez esa dualidad. Unos quieren seguir a Cristo, pero otros se quedan del otro lado del camino o del camino, en el camino ancho. Así que en esta historia vemos, la palabra nos muestra que a través de Pablo
esta enseñanza que estaba hablando Pablo hizo que se dividiera la audiencia. Unos querían saber más de Cristo, unos tenían más hambre de Cristo, pero otros no recibieron la palabra. Ahora, ¿por qué recibieron la palabra? ¿Por qué querían escuchar más de Cristo? Porque para ellos era algo novedoso. No porque conocieran verdaderamente de Cristo. No porque sabían que Cristo era la verdad y la vida, sino porque llegó algo nuevo. Normalmente los religiosos están acostumbrados a escuchar algo nuevo, recibirlo, pero ya cuando se trata de compromiso, dices, no, espérate, háblame de tu Cristo, pero así de que yo me comprometa con tu Cristo, no, mejor no. Entonces, esto es lo que encontramos. Por eso quiero que leamos nuevamente el versículo 38 y 39 del capítulo 13. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. O sea, aquí Pablo nos está enseñando esa dualidad o esa división. Unos van a escuchar de Cristo, pero no todos van a ser justificados. Unos van a tener hambre de Cristo, pero no todos van a ser convertidos a Cristo. Por eso es que Pablo les está aclarando, sí, por medio de Cristo está el perdón de pecados, pero no van a poder ser justificados por medio de la ley, sí van a poder ser justificados por medio de Cristo, pero únicamente el que cree. Así que Pablo, al estar hablando en la sinagoga de ellos, hace una división. Nuevamente volvemos a encontrar la dualidad o la división. ¿Cuál es la división en estos versículos? La ley y la gracia. La ley y la gracia. Pablo empieza a dividir todo. Pablo, más bien Dios, lo que quiere es que todos entendamos que no podemos vivir o complementar esa dualidad. Que es necesario que entendamos. Yo no puedo vivir bajo la ley y querer también vivir bajo la gracia. Yo no puedo aceptar que vivo bajo la gracia y seguir queriendo guardar la ley. Lo que hacen muchos judaizantes, que dicen, no, yo estoy seguro que vivo bajo la gracia, pero tengo que guardar el Shabbat, tengo que dejar de comer carne de inmunda, y empiezan a querer guardar la ley. Y Pablo es lo que está dividiendo aquí también, y dice, la ley no nos puede justificar, pero la gracia por medio de Cristo sí. Así que Pablo está haciendo esa división entre la ley y la gracia, y Pablo, por medio de anunciar el perdón de pecados y la justificación, de esa manera hace que la gente entienda que no puede haber una dualidad. Más adelante vamos a ir estudiando todo esto y vamos a ir entendiendo por qué los judíos, primeros cristianos, querían que siguiera guardando la ley. No sé si recuerden ustedes que empezó un gran debate. Es que tienen que circuncidarse, es que tienen que guardar la ley de Moisés. Y Pablo les decía, no, es que ya estamos libres de guardar la ley. Entonces Pablo está anunciando que el perdón de pecados y la justificación se obtiene únicamente mediante la fe en Jesucristo, un regalo inmerecido que la ley no podía ofrecer. O sea, la ley nos muestra ¿qué? El pecado. Por eso es que dice la palabra de Dios que la ley, la letra mata. O sea, la ley nos muestra el pecado, la ley nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia nos vivifica. La gracia que viene por medio de Cristo y que es inmerecido ese regalo, es la que nos da vida, una vida nueva. Así que Pablo inició su compartimiento desde los estudios pasados, no sé si recuerden, que él inició hablando
de cómo se estaban cumpliendo las profecías, cómo en Cristo se cumplió todo lo prometido. Si recuerdan del Mesías de Jehová, que fue prometido por Dios a través de Moisés y que ya después se cumple en Cristo Jesús cuando nace de una virgen y etcétera. Todo esto Pablo lo fue compartiendo para explicar la gran diferencia entre la ley y la gracia, resaltando que solo a través de aquel que crucificaron, pero que resucitó, se puede obtener un perdón total. O sea, no es un Cristo crucificado, lo que hemos estado hablando, sino es un Cristo crucificado, pero resucitado al tercer día. La tumba está vacía. Es importante que no se nos olvide hablar de que Él resucitó, que nosotros no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios que vive. Así que él, Pablo, está hablando y está poniendo en alto que para ser justificado o declarado sin culpa ante Dios, es necesario creer de verdad en nuestro Señor Jesucristo como el Cordero resucitado. El Cordero resucitado, pero que lo creas verdaderamente, no nada más que digas, no, sí, está resucitado, no, sí, está a la diestra del Padre, hasta tengo un cuadro de la Santísima Trinidad, al viejito, a Cristo y a la palomita ahí, no, yo sí creo en eso, no, mis hermanos, eso es dentro de nosotros, saber y estar seguros de eso. Bien, también yo quiero que recuerden todo esto, para que podamos entender más adelante en los próximos estudios cómo empieza esa dualidad y cómo unos judíos y gentiles tuvieron hambre de Cristo, pero otros lo rechazaron. Pero aquí es lo que estamos viendo, es que cómo judíos, gentiles y prosélitos tuvieron hambre de Cristo. Se les despertó el hambre, a unos por religiosidad, a otros únicamente por interés, por ver algo nuevo, por conocer algo, pero también la palabra dice que unos sí se convirtieron al Señor. O sea, esa hambre es buena, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos y predicamos el Evangelio, cuando nosotros regalamos un folleto, cuando nosotros hablamos de Cristo, el propósito es que le dé hambre a la gente. Bueno, eso creo. Yo no sé si tú es lo que estás pensando, en que les dé hambre de Cristo, que tengan deseos de Cristo. Ya lo demás Dios lo hace, pero al menos nosotros depositar esa suculencia de nuestro Señor Jesucristo. Mostrarles que solo a través de Cristo pueden reconciliarse con Dios. Y esto lo vemos en esta lectura que tuvimos, como tuvieron hambre de Cristo y fue una hambre tan grande que tuvieron que le pidieron a Pablo y a Bernabé que regresaran el otro día de reposo. O sea, no nada más dijeron, regresa, sino también vemos judíos y gentiles yendo detrás de Pablo y de Bernabé porque querían saber más. Si ustedes recuerdan, al final de la lectura que tuvimos hoy, dice que siguieron a Pablo y Bernabé los judíos y los prosélitos y que querían escuchar más y que Pablo les dijo, únicamente obedezcan lo que se les está enseñando. Ellos estaban deseosos de conocer de Cristo, ellos tenían hambre porque era algo nuevo de lo que estaban escuchando, porque estaba Pablo afirmando de forma directa que por medio de la ley de Moisés no puede ser justificado. Imagínate, nada más tú, cuando empezaste a escuchar de Cristo. ¿Cómo te impactó? Yo no sé qué fue lo que te haya impactado a ti, pero a mí me impactó cuando me dijeron, usted no le está sirviendo a Dios. Usted no está con Dios. Usted necesita a Cristo para reconciliarse con Dios. Usted necesita que cambie su vida, pero solo va a ser a través de Cristo. Yo no sé qué fue lo que te impactó a ti. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo ellos fueron impactados cuando les dijeron, por la ley de Moisés nunca van a poder ser justificados. Por la ley de Moisés únicamente están conociendo su pecado y cada año van a estar matando corderitos, pero toda la vida no va a haber justificación en ustedes si siguen viviendo bajo la ley.
Eso fue lo que les estaba enseñando Pablo. Entonces fue algo que los impactó, algo que los confrontó, y por eso les empezó a dar hambre de Cristo. Dijeron, bueno, a ver, dinos entonces, ¿cómo le hacemos para ya no estar esperanzados en la ley de Moisés, pero también queremos estar con Dios por toda una eternidad? Recuerden que los israelitas o los judíos creían que eran hijos de Dios y creían que iban a estar con Dios toda la eternidad. Y de pronto llega Pablo y les dice, no se equivoquen, ustedes no son hijos de Dios, ustedes necesitan a Cristo, la ley no los va a salvar. Entonces imagínate que ahorita tú llegues y digas, no, por venir a la congregación tú no eres salvo, por leer la Biblia tú no eres salvo. Y de pronto vas a decir, oye, pero pues yo creía que ya estaba yo anotado en el libro de la vida. No, necesitas comprometerte con el Señor, necesitas entregarle tu vida a Cristo y necesitas vivir diferente, pero no guardando la ley, sino viviendo a través del Espíritu Santo de Dios. Y dices, caray, esto no me lo sabía. Entonces, eso es lo que sucedió con ellos. Algo nuevo pasó en esa predicación, en esa enseñanza de Pablo, que les despertó el hambre. Ellos entendieron que lo que Pablo les estaba enseñando era que la ley funcionaba para mostrar el pecado, para mostrar la imperfección humana, pero que no tenía el poder para quitar el pecado ni para cambiar el corazón de piedra. Eso era lo que estaba haciendo Pablo en esa audiencia. Yo no sé si a ti te ha estado pasando también, que cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez como que te confronta más el Señor y dices, entonces lo que yo estaba haciendo no servía. Entonces el tomar la cena del Señor no me estaba sirviendo para ser más purificado. Entonces el bautismo no me sirvió para poder ser más salvo o más comprometido con el Señor. No te sirvió para eso. El verdadero cambio de tu corazón de piedra a corazón de carne no es el bautismo, no es la cena del Señor, no es estar en la congregación, sino es una transformación dentro de tu corazón, y después por eso tomas la cena, por eso después te bautizas, por eso vienes aquí, pero no vienes aquí por obligación, sino vienes aquí por hambre. Yo no sé qué tanta hambre tengas. Así es. Pero de verdad, siempre tenemos que venir con hambre. Hambre de Cristo. Yo quiero más de Cristo, quiero saber más de Cristo, dime más de Cristo, háblame más de Cristo, quiero conocerlo más, qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo puedo adorar, cómo lo puedo honrar, cómo lo puedo obedecer, cómo le puedo amar más al Señor. Esa hambre que tengas. Y no de que digas, pues otra vez me van a hablar de Cristo, otra vez me van a decir de santidad, otra vez me van a hablar del perdón de pecados. Entonces no vienes con hambre, porque supuestamente ya estás saciado de Cristo. Y con Cristo nunca estamos saciados, siempre hay hambre del Señor. Por eso, para ellos, al escuchar que alguien podía perdonar sus pecados eternamente y también cambiar sus corazones, fue algo nuevo, algo diferente, y por eso empezaron a tener esa hambre de conocer a Jesús el Cristo. Dice en el 42-43, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, aquí vamos a ver cómo empezó el hambre de ellos, dice, cuando salieron ellos, ¿quién? Bernabé y Pablo, de la sinagoga de los judíos, los gentiles, fíjense nada más, los gentiles, los que ni siquiera eran hijos de Dios, eran temerosos de Dios, ¿sí? Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Les qué? Les rogaron. Yo no sé si tú de verdad lo que estás pidiendo es que te hablen del Señor, o ya vienes aquí por obligación, porque tengo que llegar temprano, porque el pastor dice que si no llego temprano, entonces no amo a Cristo, que tengo que llegar temprano porque si no me van a cerrar la puerta, que tengo que llegar temprano para dar testimonio, que tengo que llegar temprano para esto, que tengo que llegar temprano. No, mis hermanos, aquí se viene por hambre. Yo no sé si has llegado a un restaurante con hambre. Ya hasta se te hace tarde porque no llega el mesero y no te atiende. Se te hace tarde o tienes mucha hambre y le dices, hey mesero, atiéndame, sí, por favor.
Y aquí no, aquí vienes como que, ay, voy a comer lo mismo, pan con lo mismo. No, mis hermanos, ellos les rogaron que regresaran el siguiente día de reposo y que les hablasen de estas cosas. Y dice el 43, y despedida la congregación, o sea, terminó la predicación, terminó la enseñanza, ay, sí, ahora sí vamos a hablar de otra cosa. No. Dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Fíjense nada más, no se quedaron ya, ya terminó la predicación, ay qué bueno, ahora sí vamos a hablar del ¿cómo se llama? Del jitomate, del frijol, de la cebolla que está bien caro y de que vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, ya me voy porque tengo otras cosas que hacer, pastor, nos vemos. No, ellos se quedaron, todavía siguieron a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé, al ver que ellos querían escuchar más, que querían conocer más, que tenían hambre de Cristo, dice que Pablo y Bernabé los persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, hermanos, de verdad, cuando yo escucho la palabra, yo quiero seguir regurgitándola. Yo no sé tú, pero te sales de acá, oye, ¿de qué se trató la predicación? ¿Quién sabe? Pero al ratito la estudio porque me van a preguntar dentro de 8 días. No, regurgiten. Vuelvan a masticar, vuelvan a escuchar de qué habló el Señor, de que debemos de tener hambre de Cristo, de que debemos de tener el hambre del Señor, de que queremos conocer más de Él, de que vamos a perseverar en la gracia de Dios. De eso vamos a hablar, porque el próximo sábado va a llegar el Señor, va a llegar Pablo y Bernabé y nos va a dar más palabra y queremos seguir alimentándonos. Ese era el deseo de Pablo y de los judíos, de los gentiles y de los prosélitos. Escuchar a Pablo y Bernabé no como hombres, sino como enviados del Dios Altísimo. ¿Sí? Por eso es que dice que cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, al igual que en todos los lugares donde se predica a Cristo, que verdaderamente sucediera esto, hambre de Cristo. Mas sin embargo también aquí nos damos cuenta de esa dualidad de la que estaba yo hablando al principio. Allá, cuando Pedro habló, lo metieron a la cárcel. Cuando Esteban habló, lo apedrearon. Y aquí se ve muy diferente la historia. Aquí les da hambre de Cristo. Una dualidad demasiado firme, demasiado notoria, porque nos damos cuenta cómo ellos tuvieron hambre de Cristo y los otros rechazaron a Cristo. A unos se les despertaba el hambre, pero a otros deseaban callar a esos que estaban hablando de la palabra de Dios. Yo no sé, a mí me gustaría que tú pensaras en ti y dijeras, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado de la dualidad estás? ¿Quieres escuchar más de Cristo porque tienes hambre de Cristo? ¿O simplemente ya nada más lo escuchas como cantor de amores y ya nada más lo escuchas porque, bueno, tengo que estar aquí presente aunque tenga la mente ausente? Ellos buscaban o tenían esa hambre porque querían conocer la verdad, porque ya la mentira no les llenaba. Ya la mentira era más hablar y hablar de lo mismo, y circuncidarse, y lavarte 7 veces, y tener que tener purificación, y ya era pura ley por costumbre. Y cuando escuchan algo nuevo, algo diferente, dicen, ahora sí quiero escuchar más de Cristo. No sé si tú estás recordando en esto, o quiero más bien que recuerdes a la samaritana. La samaritana le dio hambre, mis hermanos. A la samaritana, en cuanto escuchó de la palabra de Dios, dijo, dame más de esa agua. Yo quiero de esa agua para ya no volver a venir aquí al pozo. Y le dijo el Señor, no es agua de esta literal, sino es agua que correrá como ríos de agua viva dentro de ti. Y ella dijo, yo quiero más de eso.
Yo quiero de esta agua que donde me va a dar aliento, me va a dar vida, me va a dar nuevos bríos, me va a dar una vida diferente. La samaritana entendió porque le dio hambre de Cristo. O como el ciego Bartimeo también, ese ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando llegó y le dijo, ¿qué quieres tú? Dijo, quiero ver. A él no le interesaba ninguna otra cosa, únicamente quería ver, quería mirar, quería conocer al Cordero de Dios, quería conocer al Mesías de Jehová, quería conocer al esposo de la esposa. Entonces estos, mis hermanos, son gente que tuvieron hambre. Yo no sé si tú recuerdas al ciego de nacimiento que también dijo, yo no sé si es pecador o no es pecador, solamente sé que ahora veo, que era ciego y ahora veo. Era gente que tenía hambre de Cristo, mis hermanos. El cojo también que estaba en la puerta de la hermosa. Aquel que le dijeron, oye, ¿verdaderamente eres tú el que estabas ahí? Sí, y a él danzaba, se gozaba porque ya podía caminar, porque ya podía estar delante de la presencia de Dios. Yo no sé tú quién eres, la samaritana, el cojo, el ciego. ¿Quién eres tú que ahora sí te gozas porque tienes hambre de Cristo? Porque el Señor te está saciando, el Señor te está dando el alimento y con ese alimento cada día caminas con más fortaleza, caminas con más seguridad, caminas con más amor, caminas con más confianza y eso se llama fe. El hambre de Cristo llega a llenarte de fe, de esperanza, de amor. Entonces, mis hermanos, ojalá y de verdad se te despierte el hambre verdadera y que ya no vengas aquí únicamente por obligación. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros no sabíamos quién era Jesús el Cristo? ¿Y cuántos de nosotros tuvimos hambre de conocerlo? ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo hambre de Cristo? Espero que todos. ¿Cuántos de nosotros cuando oímos hablar de Él deseamos conocerlo, deseamos saber más de Él? Yo no sé, de verdad, mis hermanos, cada día aprendo más y más de Él. ¿Por qué? Porque hay hambre de Cristo. En una plática entre mi esposa y yo es hablar de Cristo, conocer más de Cristo, alimentarnos más de Cristo. Así como te comes una comida suculenta en tu casa, que así fuera la palabra de Dios, un platillo suculento, un platillo que te sacia, pero que a la vez te deja con más hambre para seguir. Ahora que viene el postre, ahora que viene el plato fuerte. De verdad, mis hermanos, que sea un hambre de Cristo verdadera. No que ya llegaste a tu casa, guardas tu Biblia, guardas tu música, guardas todo y vuelves otra vez al mundo. Dices, al fin puedo vivir en la dualidad. No, mis hermanos, en Cristo no hay dualidad conforme al mundo. En Cristo o frío o caliente. En Cristo no puedes llegar y quitarte la sotana y ahora sí ya soy del mundo. No, mis hermanos, en Cristo eres cristiano en todos lados. Pero para eso tienes que tener hambre. Hambre de Cristo. Así que lo único que yo te puedo decir es que todos los que hemos llegado verdaderamente hambrientos a Cristo, hemos sido saciados. Porque el Señor dice que nos va a saciar, nos va a dar el alimento, siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Ahorita el Señor te está dando alimento, pero ojalá y llegues a tu casa y sigas comiendo, sigas alimentándote y no digas, ay, hoy como que no tengo hambre de Cristo. No, el hambre a Cristo y de Cristo es siempre. Así que ya casi para terminar yo quiero dejarte unos puntos también. No importa dónde te hablaron de Cristo. No importa. En tu trabajo, en tu casa o donde hayas ido. Lo importante es que la palabra llegó a ti. Eso es lo importante, que la palabra llegó a ti.
Si tú te das cuenta, Pablo y Bernabé no dijeron, híjole, ¿y si no se convierte nadie? ¿Y si nos apedrean? ¿Y si nos corren? ¿Y si no reciben la palabra? ¿Y si sí la reciben? No, ellos llegaron y sirvieron la comida. Ellos llegaron y sirvieron el plato fuerte. Ellos llegaron y hablaron de Cristo, el Mesías, como el único que podía perdonarles los pecados y justificarlos. Ellos llegaron con el alimento. Y es lo mismo cuando llegaron a tu casa, cuando te hablaron a ti. Llegó el alimento, llegó la comida y lo demás lo hizo Dios. Pero lo que se despertó en ti fue el hambre. Eso pasó con Pablo y Bernabé. Dios los envió donde menos esperaba. O sea, de verdad, mis hermanos, no es lo mismo llegar y predicar en la calle, predicar en una congregación cristiana, predicar donde eres invitado, a que llegues y te inviten. Imagínate nada más, los invitaron a predicar en la sinagoga de ellos. Es como si tú te llegaras a meter a un salón del reino de los testigos de Jehová y te sientas y de pronto te digan, oye, ¿tienes palabra que quieres compartirme? Y no ibas a hablar de los testigos de Jehová. O llegas a un templo católico y te dicen, oye, ¿quieres compartir? Yo no voy a hablar de María y de los 3 Reyes Magos. Yo voy a hablar de Cristo resucitado, del Evangelio. Voy a hablar de que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Me pasó hace unos días con un señor, le dije, bueno, yo le regalo esto, pero si usted le entrega su vida a Cristo. Me dice, es que diario. No, yo no le dije que siga de católico, yo le dije que le entregue su vida a Cristo. Dice, bueno, luego nos vemos, luego hablamos. Y se fue. Entonces, primero es darles el alimento verdadero que es Cristo Jesús. Y aquí pasó algo. Ellos nunca, los judíos, los prosélitos y los gentiles, nunca esperaron que Pablo se levantara a hablar de Jesucristo como el único que perdona pecados y como el único que puede justificar. Nunca se lo esperaron, mas sin embargo Pablo y Bernabé estuvieron dispuestos a predicar la verdad en ese lugar. Ellos no desaprovecharon esa oferta de ¿quieren dar palabra? Claro que sí. Entonces ellos no se esperaban que en esa sinagoga se les permitiera hablar, ya que siempre se hablaba de la ley y los profetas. Y por eso Pablo inicia hablando de la ley y los profetas, pero siempre guiándolos ¿a dónde? A Cristo resucitado. Es lo mismo nosotros, mis hermanos. No es tanto atacar a la gente, sino es guiarlos a Cristo por medio de lo que ellos creen. Cristo resucitado. Ahí con ellos, los judíos, los gentiles, los prosélitos, sabían que había un Mesías que tenía que llegar. Ellos lo sabían. Sabían que en la ley y en los profetas había un rey que derrotaría a todas las huestes enemigas. Nada más que lo que no entendieron, que las huestes enemigas no eran los romanos, sino era Satanás. En la sinagoga se hablaba del profeta de Dios o del profeta que Dios iba a enviar como el Mesías prometido. Ellos sabían todo eso. Entonces Pablo es lo que utilizó, lo que ya sabían los judíos, lo que ya sabían los gentiles, lo que ya sabían los prosélitos. ¿Para qué? Para introducir, como introducción y llevarlos después a la conclusión de que Cristo ya había venido, ya lo habían crucificado, pero que también ya había resucitado. Él empezó hablando de que sí, había nacido en Belén, de que sí, que había entrado en un pollino, de que sí, que había sido crucificado, pero de que también había vencido a la muerte. Así que, mis hermanos, los judíos y los gentiles y los prosélitos no sabían de qué iba a hablar Pablo y Bernabé, pero sí fueron confrontados y por eso tuvieron esa hambre de Cristo. Yo te pregunto nuevamente, ya para terminar,
¿tienes hambre de Cristo? ¿Verdaderamente tienes hambre de Cristo? Cada vez que tú llegas a escuchar la palabra de Dios, o cada vez que vienes aquí a la congregación y Dios te habla, ¿Dios te dio un platillo diferente? Dios te habló diferente, Dios te hizo tener más hambre de Cristo, Dios te mostró y te dijo, o sales ahora y dices, más dame de Cristo, más dime de Cristo, háblame más de Cristo porque quiero conocer más de Cristo, o dices, no, pues todo esto ya lo sabía. Ya esto de que, ay, soy la novia de Cristo y que debo de ser una mujer virtuosa, de que debo de amar a mi esposo para que se note que de verdad estoy amando a Cristo, debo de amar a mi esposa para que vean que verdaderamente amo a Cristo y la perdono y la amo y lo amo y con Él voy a estar hasta que la muerte nos separe, pero con Cristo voy a estar una eternidad. O simplemente ya para ti es lo mismo, pan con lo mismo, y dices, ay, otra vez de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo se habla. Espero y no de verdad, porque el deseo es que Dios despierte tu hambre de Cristo en todo momento, y que le quieras conocer, y que cada vez que abras su palabra, que abras la Biblia, sea como una carta de amor del amado. Que leas y digas, ay, esto no lo había yo leído, dice que me ama eternamente, oh, no había yo visto esto, que Él entregó su vida por mí, oh, no, está cada vez más interesante este libro, entre más lo leo, más interesante, entre más lo leo, más ganas me dan de conocer más a Cristo. Yo no sé si te esté pasando a ti eso de verdad, porque cada palabra del Señor es una palabra viva. Viva, mis hermanos, no es palabra muerta, la palabra de Dios es palabra viva, y cada día que tú lees, así leas Juan 3:16, todos los 365 días del año, siempre vas a encontrar algo diferente, porque la palabra de Dios es palabra viva, y siempre vas a encontrar algo que te va a despertar el hambre, y vas a decir, dime más de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos.